por acá, capitanes, solamente por acá trayéndoles nuevo contenido, señores, nuevo video, claro que sí. Y si había un pitcher, un lanzador venezolano del cual faltaba hablar en los lunes de leyendas de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y también de la MLB Criollos, era el torpedo Freddy García, y el día de hoy te cuento su historia, así que sin más, ¡vamos al mambo! Nacido el 6 de octubre de 1976 en Caracas, tuvo un tío, Francisco Bolívar, quien le convenció de trabajar como caddy en el club de golf de Valle Arriba, a unos 5 minutos del Guire, la comunidad donde se crió el ex Grande Liga. El torpedo aprendió a jugar al golf al mismo tiempo que se desarrollaba como beisbolista. Y así son las vueltas que da la vida, que pasó de cargar maletas a convertirse en uno de los lanzadores más exitosos y prolíficos de Venezuela, campeón de la Serie Mundial. Y su pasión por el golf también creció, tanto que se desarrolló como su segunda skill. Pero para llegar ahí tenemos muchísimo que recorrer. A los 15 años de edad ya sabía que quería ser pelotero profesional. Se inició como un jugador del cuadro, un infielder, y poseía un poderosísimo brazo. Era un pitcher que lanzaba y bateaba a la derecha. Le apodaron cariñosamente Jefe o Chief por uno de los protagonistas de la película Atrapado sin salida, y también uno por el cual sería bastante conocido, como lo es el torpedo. En 1993 fue firmado inicialmente por los Astros de Houston. El 31 de julio de 1998 fue adquirido y enviado a los Marineros de Seattle junto al campocorto venezolano Carlos Guillén y el pitcher John Alama en una negociación a cambio del gran lanzador zurdo Randy Johnson, quien posteriormente, el año 2015, sería exaltado al Templo de los Inmortales de Cooperstown. En abril de 1999, a la edad de 22 años, hizo su debut en las Grandes Ligas con los Marineros, enfrentando a los Medias Blancas de Chicago. Como lanzador inicial, trabajó durante 5.2 entradas, concediendo 2 carreras y 7 imparables, mientras ponchaba a 5 bateadores y otorgaba 2 boletos, asegurando su primera victoria con un marcador final de 7-3 a favor de los Marineros en el Kingdom de Seattle. Durante ese juego registró su primer ponche contra Ray Durham, su primer boleto hacia nada más y nada menos que Frank Thomas, y recibió su primer hit de Jeff Leafer. Magli Ordóñez fue el responsable de conectarle el primer doble, impulsando la primera carrera del encuentro. El pitcher perdedor fue John Schneider. García, el lanzador novato venezolano, tuvo un sólido inicio en las Grandes Ligas en 1999, acumulando 6 victorias y 1 derrota entre abril y mayo, con una efectividad de 4.26 en 10 aperturas. A lo largo de la temporada mostró una mejora notable, reduciendo su efectividad de carreras limpias permitidas de 5.15 en la primera mitad a 2.97 en la segunda. Durante su temporada de debut impresionó con un récord de 17 victorias y 8 derrotas, estableciendo un porcentaje de victorias-derrotas de 680 y una efectividad de 4.07. Además, se convirtió en el primer venezolano en alcanzar las 17 victorias en una temporada en las Grandes Ligas, aunque ocupó el segundo lugar en la votación para el premio al novato del año de la Liga Americana, detrás de Carlos Beltrán, y el noveno lugar en la votación para el premio Cy Young. Su desempeño no pasó para nada desapercibido. En el año 2000, García lideró a los Marineros de Seattle hacia el título de la División Oeste de la Liga Americana, destacando con un récord de 5 victorias y 1 derrota en septiembre. Su dominio continuó en el 2001, donde registró 18 victorias y 6 derrotas, con una impresionante efectividad de 3.05, liderando la liga en ese último aspecto. Ese desempeño lo llevó al tercer lugar en la votación para el premio Cy Young. La temporada 2002 no fue menos impresionante para García, quien mantuvo su dominio en el montículo con 16 victorias y 10 derrotas, aunque su efectividad subió a 4.39. Sin embargo, siguió siendo un pilar en la rotación de los Marineros, liderando la liga en innings lanzados y también en efectividad, y quedando empatado por el liderazgo de victorias hasta el 3 de julio. En resumen, durante sus primeras 4 temporadas en Grandes Ligas de 1999 al 2002, García demostró ser un lanzador confiable y también dominante, acumulando un total de 60 victorias en 122 juegos como abridor, con una efectividad general de 3.83. Su destacado desempeño le valió reconocimientos como el premio al pitcher del mes en junio del 2003 y una reputación como un lanzador consistente y duradero, capaz de lanzar más de 200 innings en múltiples temporadas. El principal responsable de haber recomendado traer a los Medias Blancas de Chicago al pitcher venezolano fue su compatriota Osvaldo Ozzy Guillén, quien fue designado como manager del equipo por el gerente general Ken Williams y lo interesó, resultando a la postre campeones de las Grandes Ligas. Guillén lo llamaba su caballo. La esposa de Freddy García es la prima de la esposa de Osvaldo Ozzy Guillén,
por lo que integraron con Chicago una gran familia, rindiendo así bastantes frutos. Su porcentaje de victorias de 656 fue un récord para la franquicia de Chicago, para lanzadores con al menos 500 innings lanzados. El gerente general Ken Williams expresó sobre Freddy García: su corazón es algo que sale afuera cuando él está en el montículo. El 20 de mayo del año 2005, Freddy García lanzó por los Medias Blancas de Chicago y consiguió la victoria ante los Cachorros del mismo Chicago en un juego diurno 5-1 en el histórico Wrigley Field del norte de la Ciudad de los Vientos. El 26 de octubre de ese mismo año, en el estadio Minute Maid de Houston, Freddy García se convirtió en el primer pitcher venezolano que gana el último juego de la Serie Mundial. Fue ante los Astros de Houston, a quienes vencieron por la mínima diferencia de 1-0 para barrer la serie y titularse campeón. Freddy García, en labor de 7 innings completos, toleró 4 hits, no permitió carrera, dio 3 boletos y ponchó a 7 bateadores, dejando una efectividad inmaculada en la Serie Mundial de 0. En esa campaña, Freddy García se convirtió en el segundo pitcher venezolano en ponchar a más de 1000 bateadores en las mayores. También lideró esa zafra la Liga Americana con lanzamientos salvajes, Wild Pitch, con 20. En el año 2006 se convirtió en el segundo pitcher venezolano en obtener 100 victorias en las Grandes Ligas. El primero fue el lanzador zurdo Zuliano Wilson Álvarez, del cual hay video en el canal. Freddy García es el lanzador criollo con más temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, con 15, con el mayor número de victorias, 156, aperturas con 357 e innings trabajados con 2264. Quedó segundo en la votación al novato del año en la zafra de 1999. En 4 temporadas en las Grandes Ligas como pitcher abridor obtuvo 16 o más victorias, 17 en el 99, 18 en el 2001, 16 en el 2002 y 17 en el 2006. Freddy García se erigió como el primer lanzador venezolano en obtener una victoria en el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas en el año 2001. Pero no todo es perfecto, ya que después de ser cambiado a los Phillies de Filadelfia en el año 2006, García tuvo una temporada decente pero plagada por las lesiones. Lanzó solo 58 innings con una efectividad de 5.90. En 2007 se unió a los Tigres de Detroit. En sus 2 primeros partidos de la Liga Menor con los Tigres lanzó 5 entradas, no permitió carreras y logró ponchar a 5. En su debut con los Tigres a finales de septiembre, García, con un número limitado de lanzamientos, lanzó 5 entradas sin anotaciones para conseguir así la victoria. En enero del 2009 acordó un contrato de ligas menores con los Mets de Nueva York. Fue puesto en libertad el 28 de abril de ese mismo año tras 2 malas salidas con los Buffalo Bisons. El 8 de junio los Chicago White Sox firmaron un contrato de liga menor con el Torpedo. García fue titular el 18 de agosto contra los Reales de Kansas City por primera vez con los Medias Blancas desde el año 2006. En su primer partido con los Medias Blancas jugó 4.1 entradas lanzadas y lamentablemente, se llevó la derrota. García terminó la temporada 2009 con un récord de 3 victorias, 4 derrotas y una efectividad de 4.34. El 5 de octubre de ese mismo año 2009, los Medias Blancas de Chicago ejercieron su opción de 2010 sobre García, añadiendo que el jugador de 34 años ganaba un salario base de $1 millón más unos posibles 2 millones en incentivos. El 31 de enero del 2011 firmó un contrato de ligas menores con los Yankees de Nueva York por $1.5 millones. A pesar de un sólido desempeño en la temporada 2011 con un récord de 12 victorias, 8 derrotas y una efectividad de 3.62, García tuvo dificultades contra equipos con registros positivos, especialmente los Medias Rojas de Boston. Aunque tuvo algunas victorias, también enfrentó derrotas ante el equipo patirrojo. En la postemporada, García perdió su única salida cuando los Yankees fueron eliminados por los Tigres de Detroit en la serie divisional de la Liga Americana. A pesar de ello, los Yankees le ofrecieron un contrato por un año por $4 millones para la temporada 2012, oficializado el 9 de diciembre. En esa temporada estaba destinado a competir por un lugar en la rotación, pero debido a las lesiones y cambios en el equipo, se le dio la oportunidad de empezar. Sin embargo, tuvo un inicio difícil, lanzando 5 lanzamientos salvajes en su primera salida y siendo degradado al bullpen después de un mal rendimiento en abril, con un récord de 0 victorias, 2 derrotas y una alta efectividad. García mejoró inmediatamente una vez en el bullpen. En su periodo de relevo de 2 meses, registró una efectividad de 1.56 en 17.1 entradas lanzadas. La velocidad de su sinker también mejoró de un promedio de 87.1 millas por hora en abril a 88.6 en mayo-junio.
Una lesión en el peroné de Andy Pettit a finales de junio devolvió a García a la rotación. En general terminó la temporada 2012 con un récord de 7 victorias, 6 derrotas y una efectividad de 5.20 en 30 juegos disputados. El 28 de enero del 2013 firmó un contrato con los Padres de San Diego. Fue liberado por los Padres el 24 de marzo. Inmediatamente los Orioles de Baltimore le firmaron un contrato de ligas menores y lo asignaron al equipo AAA Norfolk Tides. Fue convocado el 4 de mayo para debutar con los Orioles en Anaheim. Fue designado para asignación el 24 de junio del 2013. 3 días después firmó otro contrato de ligas menores y regresó a Norfolk. El 23 de agosto del 2013 fue adquirido por los Bravos de Atlanta por dinero en efectivo. Lanzó con eficacia para los Bravos, yendo una victoria, 2 derrotas con una efectividad de 1.65 en septiembre. Fue titular en el cuarto partido de la serie divisional de la Liga Nacional. Aunque los Braves perdieron ante los Dodgers de Los Ángeles, García lanzó bastante bien, cediendo 2 carreras en 6 entradas y estaba en línea para la victoria cuando abandonó el juego. Regresó a los Braves con un contrato de ligas menores firmado el 24 de enero del 2014. Fue liberado poco después, el 24 de marzo. El 18 de abril firmó con los EDA Rhinos de la Liga de Béisbol Profesional de China. El acuerdo de 7 meses incluyó incentivos que aumentaron su valor a $392,000 y fue el más lucrativo en la historia de esa liga hasta que Lil Chin Chen firmó un acuerdo de 3 años por $1.36 millones en enero del 2016. Luego de eso, García abre la temporada con los Olmecas de Tabasco de la Liga Mexicana del Béisbol antes de firmar un contrato de ligas menores con los Dodgers de Los Ángeles el 30 de marzo del 2015. Fue asignado a los Dodgers de Oklahoma City, la AAA. Apareció en 4 partidos e hizo una salida para Oklahoma City permitiendo 7 carreras en 7.1 entradas lanzadas y fue liberado el 21 de abril. Se reincorporó a los Olmecas en junio. Luego fue cambiado a los Sultanes de Monterrey. En septiembre fue asignado a los Tigres de Aragua. Pasó el resto del 2015 con Aragua, donde ganó un campeonato de liga y fue titular en el primer y último juego de la Serie del Caribe 2016. Se retiró después de que concluyó la serie. El 8 de abril del 2016 salió del retiro y firmó con los Sultanes de Monterrey de la Liga Mexicana del Béisbol. Quedó en libertad el 3 de mayo de ese mismo año. El 5 de marzo del 2018 firmó con los Leones del Yucatán de la Liga Mexicana del Béisbol. Fue dejado en libertad el 23 de abril del 2018. García era elegible para ser elegido en el Salón de la Fama del 2019, pero recibió menos del 5% de los votos y se convirtió en inelegible para la boleta del año 2020. Familia, sin duda un pelotero que puso en zozobra a los bateadores cuando se venían a enfrentar al torpedo, tanto en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional como en la Major League Baseball. Pero aquí, lo importante es saber qué piensas tú. Déjame acá en los comentarios si tú piensas que Freddy García es un jugador, un lanzador dominante y cómo fue su carrera a lo largo de los años. Y aprovecho, si tienes algún pelotero del que me falta hablar, déjalo también acá en los comentarios que con mucho gusto lo voy a ver. Recordarte como siempre que te habló tu amigo el capitán. Nos vimos.